Estamos aquí listos. Qué gusto comenzar. Qué gusto comenzar con ustedes. Miren, ya estamos jueves, que no jueves, jueves 10 de septiembre. Aquí estamos 10 de la mañana. En concreto contigo soy Mariel Zúñiga. Qué gusto saludarte. Y bueno, recomendarte que si no has agendado el 29 de septiembre, o sea, fines de mes, el 29 es nada menos que martes. El martes 29 agendes desde las 9 hasta las 12 o el panel que mejor te convenga, el que más llame tu atención, porque vamos a comenzar con funcionarios que van a hablar de la reconstrucción, de sus avances, con autoproductores de vivienda, con constructores, ¿no? Que nos van a decir en dónde se trabajó, qué se hizo, dónde falta, ¿no? Y autoridades que también nos van a decir cuál es el avance en la Ciudad de México, como César Cravioto, el encargado de la reconstrucción aquí en la Ciudad de México, y estamos buscando que nos confirme David Cervantes, el subsecretario de SEDATU, que es responsable de este programa a nivel nacional. Tenemos importantes figuras después también como arquitectos y como evaluadores que sepan y que confirmen que la estructura, lo rehecho, lo reconstruido es de buena calidad y tiene todo el valor para que tú tengas la certeza de ese patrimonio, para que finalmente hablemos con los financieros, todos estos responsables de armar el crédito y el seguro del crédito para que no se llegue al extremo de perder la casa y quedarte todavía con la deuda, ¿no? Entonces, cómo están funcionando los nuevos seguros del crédito hipotecario es bien relevante y nos lo van a explicar aquí varias figuras importantes. Y esos seguros también que contrata el Infonavit, que puedes contratar tú por tu cuenta a través de GMX. Son de las pocas aseguradoras que están metidas en esto, que pueden ayudarte con otro tipo de seguros también, sin que sea comercial, pero la verdad es importante que asegures también el contenido de tu casa, ¿no? Y además no es tan meticuloso ni tan riguroso. Con que tengas tú la foto de la computadora, ¿no? Que manejas, si desafortunadamente es una pérdida, con la foto la aseguradora tiene que reembolsarte el valor de esa computadora, por ejemplo, ¿no? O si son joyas o si son otro tipo de bienes con que muestras las fotografías, no necesariamente las facturas, la aseguradora está obligada a reembolsarte el valor comercial de ese bien. Así que es bien importante. Esos seguros los podemos tomar cualquiera, ¿eh? Cualquiera podemos contratarlos y no son caros. Vale la pena, previniendo que estamos en una ciudad sísmica, en un país sísmico, es importante, ¿no? Tener esa prevención. Y bueno, pues ya te mostraremos mañana todos los que tenemos confirmados ya para los paneles, que son grandes figuras nacionales e internacionales que tendremos para hablarnos de la reconstrucción, un gran experto en sismos que te va a decir cómo reaccionar, que revises tus estructuras, que tengas esa confianza de que tus estructuras, tus cimientos, tus pilares están bien y que sepas reaccionar ante el tipo de sismos que puedes vivir, no ahorita, no el 19 de septiembre, no el próximo año, cuando sea que se presente, que sepas cómo reaccionar y que revises tu estructura bien. Bueno, pues eso tenemos para tu agenda, ¿eh? No me canso de decirte que hay que tener consejos útiles y prácticos para enfrentar este tipo de desastres. Y ahorita vamos a comenzar con Dionisio Sánchez, pero después a la 1:30 no te lo pierdas. Vamos a platicar justamente con una de las mujeres más talentosas de lo que es el sector financiero en México. Ella ha llegado a ser vicepresidenta de crédito hipotecario y automotriz de Scotiabank México, Paulina Prieto Higuera, y nos va a platicar y nos va a compartir recomendaciones para que tomes el crédito ahorita en uno de los mejores momentos. Sí, me escuchaste bien. Es uno de los mejores momentos para tomar un crédito hipotecario porque la tasa de interés, en general las condiciones que rodean un crédito hipotecario son buenísimas. No hemos tenido esto, yo no lo he vivido y estoy segura que he pasado más de 2 décadas observando esto y el intento que se hizo de bajar la tasa al 10% hace como 12 años fue así como, uy, ¿qué están haciendo? Bueno, pues ahorita estamos hablando de tasas de 7,75, 7,95, CATs del 8%. Bueno, la verdad es que sí hay condiciones para que si tú tienes crédito, si tú tienes trabajo,
si tú calificas, si tienes tu sueldo, la verdad te animes y te va a convenir más. Hasta deberíamos de hacer un programa de esto, te va a convenir más el que puedas comprar que rentar. Vas a estar pagando lo mismo y en cambio el comprar pues no es dinero al barril sin fondo, ¿no? Te vas de la renta y pues bien, gracias, ¿no? No te llevas más que tus muebles, no eres dueño de ese inmueble. Pero en cambio, si lo estás ya pagando, te estás convirtiendo no en el arrendador, te estás convirtiendo en el propietario de ese inmueble. Pagando lo mismo, bueno, pues yo la verdad tomaría mejor un crédito hipotecario y sería propietario de mi inmueble. Vamos a platicar de todo esto, así que prepara tus preguntas, tus dudas. Si has tratado con Scotiabank, también tienes algunas dudas, escríbelas. Vamos a platicar a la 1:30 con Paulina Prieto. Y ahora le doy la bienvenida a mi estimado Hugo Loya. Me da mucho gusto saludarte, Hugo. Muy buenos días. Estamos ya viernes 10 de septiembre. ¿Qué tal? Ya es la tercera parte de este noveno mes de la última, el último cuatrimestre de este pandémico 2020. Y no es trabalenguas, estamos al final del año. Ya estamos respirando el final del año y estamos queriendo ver esa vacuna que hasta el propio secretario de Hacienda dijo, Hugo, aquí está el panorama. Lo calificaron, lo tacharon de optimista, ya nos platicarás tú, pero él dijo, esto puede mejorar y obviamente necesita de la vacuna. Entonces, confiemos, pongamos chonguitos, ¿no? Nuestra veladora, para que ya por fin salga esa vacuna y podamos ver al final del año que se frena toda esta pandemia y la pandemia y crisis económica que ya comenzamos a vivir y a respirar. Hugo Loya, muy buenos días. ¿De qué nos vas a platicar hoy? Hola Mariel, pues sí, efectivamente, pues ya se está pensando en que se tendrá la vacuna pronto. Pues ya hay una posibilidad de que la vacuna rusa esté a partir de este mes de próximo de noviembre. Aquí en México firmó un acuerdo con un laboratorio mexicano. Esto pues en un acuerdo entre particulares, digamos, no entró en acción el gobierno para realizarlo, sino que fue un acuerdo entre particulares, básicamente, y lo que está pensándose es que nada más con la aprobación de las autoridades regulatorias, en este caso la COFEPRIS, pues se pueda pues comenzar a tener la vacuna en una cantidad de dosis importante para México a partir de noviembre. Esto definitivamente da un panorama muy diferente a la expectativa que se tiene en materia económica. Desde luego, ahorita toda la discusión entre los analistas, los empresarios y también algunas cúpulas también de empresariales están en que pues ha sido muy optimista la estimación del gobierno federal en los criterios de política económica para 2021. El gobierno federal considera un crecimiento de 4.6% para 2021 en el Producto Interno Bruto. Es decir, después de una caída que prevé de 8%, para el próximo año se esperaría un crecimiento de 4.6%. Algunos especialistas dicen que esta estimación es bastante optimista, ya que el consenso anda alrededor de 3.5, 3.7%. Desde luego, eso variará bastante si se tiene una vacuna oportunamente a principios de año pues para los mexicanos, y eso pues definitivamente va a cambiar radicalmente porque la mayoría de las actividades estará abriéndose en el primer trimestre, y eso ojalá sí se dé. Pero ¿qué se está cuestionando además de este crecimiento, Mariel, en materia de lo que presentó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión? Se está cuestionando mucho que se sigue apoyando el gobierno federal a futuro en Pemex. Pemex es, como dijo también el subgobernador Jonathan Heath, Pemex es el dolor de cabeza de este gobierno que se está convirtiendo en una migraña, y dice el subgobernador, y no descartamos que esto sea el cáncer para el gobierno, porque le están apostando a que será uno de los motores de crecimiento en el futuro Pemex, cuando esto prácticamente es imposible. Y bueno, si vemos las cifras de Pemex, Mariel, la verdad es que el subgobernador tiene mucha razón en esto. Ha habido muchas críticas de que se le ha dado demasiado dinero a Pemex para tratar de rescatarla, cuando realmente es casi imposible rescatarla. La estimación de petróleo, de producción petrolera para el próximo año está en 1.8 millones de barriles de petróleo diario.
lo cual dicen los analistas también, en el escenario que se está comportando el mercado petrolero, en el escenario en que se está comportando el precio del barril, pues esto podría ser también muy optimista. A lo que revira el secretario de Hacienda y dice que esperan que 60 millones de barriles diarios los produzca ya el sector privado, es decir, reconoce que el sector privado va a ser el que sea el que dé el apoyo para la producción de petróleo para el próximo año, lo cual también es muy endeble, Mariel, si consideramos la situación del mercado petrolero internacional. En suma, pues lo que se tiene es que el presupuesto, todo el paquete económico, con las bases que presentó la Secretaría de Hacienda, pues se corre el riesgo de no poder cumplirlas, o sea, es decir, no poder cumplir los escenarios de crecimiento, no poder cumplir el escenario de producción petrolera, pero lo más importante es no poder cumplir el escenario de ingresos para el 2021. Y el escenario de ingresos, pues sabemos que como todo ente económico, si no tienes ingresos, pues no tienes posibilidad de gasto, no tienes posibilidad de cubrir tus necesidades básicas, y eso se puede convertir, se puede empantanar mucho en la discusión que realicen los legisladores en los próximos días a partir de que pues, ya recibieron el presupuesto y comiencen a desmenuzar y hacia dónde van a llevar justamente pues, los recursos que se requieren. Se hace una crítica muy fuerte también hacia dónde se van a emplear estos recursos y cómo se están distribuyendo. Aquí hay que tener mucho cuidado, Mariel. Ya lo comentábamos ayer, viene una reducción importante para los gobiernos estatales. Hay una situación de coyuntura muy relevante de que los gobiernos estatales han estado pidiendo pues al presidente López Obrador que se analice y se modifique la fórmula de distribución de estos ingresos. Pero además de eso, viene una contracción muy fuerte justamente para ellos en este periodo, en este año, que debería ser al revés, deberían tener más recursos para poderlos utilizar en las partes prioritarias de reactivación económica, de apoyar a sus empresas locales, de apoyar a la sociedad que va a requerir que va a requerir recursos para poder solventar esta crisis. Es decir, si hay una crítica importante y esta crítica seguramente se va a politizar mucho y ya lo vimos con la salida de los gobernadores de la CONAGO, con 10 gobernadores de la CONAGO, y que ya están invitando a otros gobernadores a que se salgan. Yo creo que muchos le van a tomar la palabra a quienes los están invitando, porque después de ver que a ellos se les está recortando en 5.5% sus participaciones, que significa una cantidad muy importante para ellos, mientras que al Congreso de la Unión se le está incrementando su presupuesto, pues la verdad es que no hay un balance real en cómo se está definiendo o cómo se definió la participación y la distribución de los recursos, Mariel. Aquí se está viendo básicamente en la distribución de los recursos una mentalidad totalmente política más que una mentalidad económica para distribuirlos. Aquí se ve muy claramente que lo que se está buscando es priorizar qué va a pasar en 2021 con las acciones políticas, un periodo de elecciones intermedias para México y donde desde luego hay una cantidad de recursos que ya se va a estar generando hacia allá, hacia el Congreso de la Unión, mucho más de lo que se recibió este año y donde también hay que reconocer, los legisladores van a estar buscando la reelección, así es que pues pareciera que ellos no van a tener problemas con los recursos, mientras que en otros lugares y en otras áreas sí se va a tener un gran problema de recursos. En suma, Mariel, podemos definir que este paquete económico, pues hasta ahorita, pues está en claroscuros con las determinaciones que hizo la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal, y desde luego, pues puede ser un paquete económico que si no se analiza bien en el Congreso, puede generar, como dijo el subgobernador Jonathan Heath, muchos más dolores de cabeza a la administración pública. Y estamos en un año muy importante que si se llega a conseguir esa vacuna a tiempo, pues se tendrá la oportunidad de salir más rápidamente del hoyo en que estamos metidos en parte económica, pero si no se da la discusión ordenadamente y se hace un consenso para determinar que la política tiene que ser un lugar aparte y priorizar la parte económica, pues ahí vamos a tener el atorón. Así es que falta mucho terreno, Mariel. Esperamos que en esta discusión que se va a realizar en la Cámara de Diputados realmente se centren en lo económico y no en lo político para darle los recursos a las áreas realmente que son motores de la economía y que eso ayude a salir.
hay que recordar algo muy básico. Si no hay recursos, si no hay crecimiento, pues ¿de qué sirve la discusión política si todo el mundo va a estar descontento, María? Pues así están las cosas. Pues sí, estoy escuchando muchos analistas, a varios analistas en diferentes medios electrónicos e impresos, ¿no? Haciendo crítica al perfil de este paquete. Están hablando, Hugo, y tú seguramente reconocerás más a lo que se refieren en esta incongruencia o este desfase que hay entre lo que presenta el presupuesto 2021 de ingresos contra egresos, porque están hablando de mayores egresos, ¿no? Contra menores ingresos. Entonces, a esto se le llama déficit, ¿no? Pero este déficit debe de ser pues plenamente manejable y también critican pues el tema del perfil político, ¿no? De la hechura del presupuesto al modo y a darle preferencia a los programas sociales del presidente. Esto es criticable cuando hay otros segmentos, ¿no? Que requieren esos recursos, la educación, de por sí el rezago que estamos teniendo en educación es muy grave. Es muy grave enterarte que los niños se quedan solos estudiando y pues que le cambian a la tele, ¿no? Y además, aunque no le cambien, pues ¿quién les explica? No están allí los papás se van a trabajar. Y si tienen la fortuna de tener alguno de los papás o algún pariente o un hermano mayor que les explique, pues seguramente no es igual que el maestro. Entonces se está abriendo una brecha bastante considerable que está siendo analizada a nivel internacional por organismos especializados que están situando a esa brecha como un estatus muy grave de rezago en educación en países como México. Así que, bueno, no se le va a invertir a educación, no se le va a invertir lo suficiente a salud cuando estamos viviendo una pandemia de salud, ¿no? Plenamente mortal. Y bueno, pues a propósito, la verdad no puedo callarme y decir que si hacen esta recomendación, este plan para evitar el fallecimiento de casi 30,000 mexicanos, una exsecretaria y 5 exsecretarios de salud del país de diferentes épocas, no puede contestar el subsecretario de salud encargado del manejo de esta pandemia, pues que ojalá que patenten la fórmula, ¿no? Que la presenten a nivel internacional. No puede haber tanta soberbia cuando están en juego vidas. Parece que nos estamos volviendo, bueno, no me puedo contar allí, la verdad, y creo que tú tampoco. Y hay personas que no estamos en esa apatía, no estamos en esa costumbre ya de ver muertos. No podemos acostumbrarnos a que esto es normal, no es cierto. Entonces no podemos decir, oye, ¿por qué menosprecias? ¿No? Y no sumas, ¿no? Como bien lo hablábamos antes de esta emisión. ¿Por qué no sumar en lugar de restar, de atacar, de ver todo políticamente? Oye, se tomaron la molestia de presentar, ¿no? Un programa conjunto y decir, a ver, vamos a hacer un plan durante 8 semanas que va a evitar la muerte de 27,000 mexicanos. O sea, hay que tomarlos en cuenta. Entonces, mi crítica de fondo es, se están dejando de lado programas de vida o muerte y se están privilegiando pues los proyectos icónicos que el presidente trae desde la campaña, más los programas sociales. No estoy pidiendo que les quiten los recursos a los minusválidos ni a las personas de la tercera edad, pero entonces, ¿cómo está obteniendo estos recursos cuando está peleando todo el tiempo con el sector privado? Tiene 3, 4, 5 aliados y a los demás no los suma. Ahora vamos a esperar cuál es la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial, a ver si no la batea por tercera ocasión, ¿verdad, Hugo? Ya va a ser la tercera ocasión que presentará el Consejo Coordinador Empresarial una propuesta de plan, ¿cómo le llamarán a esto? Le dicen contracíclico, yo sé que tú dices que no es contracíclico, sino de choque, para enfrentar a la crisis económica. Y me gustaría nada más un minuto, Hugo, tú que le conoces bien a esto, que nos explicaras rápidamente, ¿por qué no estamos sintiendo de lleno
la crisis. Ya Banco de México ya dijo, ¿no? Ya se rebasó la expectativa estimada de inflación, por poquito, pero ya se rebasó. Y la expectativa que tenía era de 3,99 al cierre del año. Estamos en septiembre y ya se rebasó, ya estamos a más del 4%. Se viene con esta tendencia desde el mes pasado. Entiendo yo que desde agosto. Bueno, entonces, dime por qué no se siente todavía así como el efecto de la gran crisis que ya estamos viviendo y que vamos a enfrentar. Hugo. Sí, Mariel, pues totalmente de acuerdo contigo con lo anterior. Creo que la parte del gobierno ha sido un poco soberbia y con una visión política que no ha sumado, no ha sabido sumar a los diferentes sectores. ¿Y por qué no hemos sentido esta crisis? ¿O por qué no toda la población, o por qué la población la estamos viendo diferente? A diferencia de otras crisis, vamos a irnos a la crisis del 94, 95, pues ahí se tuvo una inflación muy disparada, para generalizada, es decir, no estamos hablando de niveles de 4%, de 3%, no. Ahí estábamos hablando de niveles mucho más altos, de inflaciones muy elevadas, que hacía que nuestros ingresos, independientemente si tenías o no tenías trabajo, pues tus ingresos pues prácticamente se iban consumiendo muy rápido. O sea, no te alcanzaba, además de un incremento en las tasas de interés también muy importantes. Aquí estamos viendo lo contrario, hay un decremento en las tasas de interés también de manera importante, y que también, pues sí se tuvo un tema de desempleo muy, muy grande en ese periodo, como no tanto, bueno, similar, o en este periodo ha sido mayor incluso en una etapa muy corta el desempleo. Sin embargo, la gente que ha conservado el trabajo, ha mantenido su empleo, su ingreso, pues no ha mermado justamente su poder de compra, porque la inflación se ha mantenido. Sí, ha venido aumentando, pero no a los niveles pues, que estábamos observando en esa década de los 90, 94, 95, donde pues realmente tu ingreso pues, se hacía polvo muy rápido. En esta ocasión no. Las tasas de interés, que ese es otro factor, pues tus deudas que has tenido con las instituciones bancarias no tienen incrementos tan fuertes como sucedió en el 94-95, es decir, también esa parte de tu ingreso no se ha mermado tan rápido. Es por eso que no estamos sintiendo la crisis de manera homogénea en todo México. Sin embargo, cuidado, esto es una crisis muy grande, es una crisis muy importante y a nivel mundial. Así es que pues aquí el reto es justamente no quedarse quietos y mantenerse activos para buscar justamente este tipo de salidas, y sumar, que es lo más importante, María. Muchas gracias, Hugo. Esto no nos exime, ¿verdad? De lo que estamos enfrentando y por enfrentar, y por eso hay que buscar fórmulas y ver qué es lo que está funcionando. Pues ya vemos que ya se está colocando mi estimado Dionisio Sánchez, ya se está poniendo el saco, ya se está poniendo frente a la cámara. Dionisio Sánchez es un personaje conocido, un gran conocedor de esta industria, además, con experiencia de muchos años. No vamos a hablar de cuántos años, Dionisio, ¿verdad? Que nos conocemos, pero ya tenemos algunos años en esta industria. Dionisio es un gran conocedor, me da mucho gusto saludarlo. Dionisio Sánchez, soy director general de Grupo Reto. Muy buenos días, Dionisio. Está cerrado tu micrófono. No te oímos. Y creo que ya se congeló. Lo dejamos pasmado a Dionisio. Pues hoy ahí estamos. Qué gusto, ahora sí, amigo. Ahí otra vez lo cerraste, ya ves, no quieres que escuchemos tu dulce voz. Medio se pasma también la imagen, ¿verdad? ¿Tú me oyes bien? Es que está muteado tu micrófono. Está cerrado abajo de la pantalla. Ahí está en rojo, hay que abrirlo. Es que lo abres y lo cierras. Ya estamos. Ahí está, por fin. Por fin. Qué gusto, Dionisio. Qué gusto, María. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Pues con Dionisio, que es un gran experto en todo este tema de la vivienda,
Pues yo creo que Dionisio nació con la vivienda, nació conociendo del mercado, nació con esta tradición, así que la conoce plenamente. Y hoy platicábamos con Dionisio Sánchez hace unos días y le dije, te voy a invitar porque nos tienes que platicar de cómo va la tendencia de las ventas. Estamos manejando, mi estimado Dionisio, dos premisas. La premisa es de que a más alto valor, menos se vende la casa, ¿no? O sea, tú dirías, ¿y por qué no se vende una casa que a lo mejor el que la quiere comprar no necesita crédito? A lo mejor es la residencial plus, ¿no? De 7, 8, 10 millones más y no necesita crédito hipotecario, a lo mejor sí, pero ¿por qué no lo está haciendo? Y bueno, pues este es un factor, ¿no? Que se llama certidumbre y que está viendo qué va a pasar con el país. Pero entonces, ¿qué sí se está moviendo? Platicábamos y coincidimos con esta otra gran premisa, que es la vivienda media. ¿Cierto, Dionisio? Así es, mi querida Mariel. Efectivamente, como tú dices, pues mira, ya son muchos años ahí. Mi papá nos daba, a mi hermano y a mí, en lugar de mamilas, nos daba tabiques para jugar. Y ya tenemos muchos años en esta, no te digo cuántos, pero son muchos años, Mariel. Y bueno, hoy estamos viendo una situación, otra vez una crisis diferente a la que hemos vivido en todos los años que hemos pasado ya, muchos de ellos juntos. Pero bueno, indudablemente la situación de la vivienda en la Ciudad de México y en general ya venía desacelerándose desde 2018, 2019, o sea, no es un producto solamente esto que estamos viviendo, no solamente es un producto del COVID, sino no olvidemos que ya 2018, 2019, ya estábamos viendo un mercado en la Ciudad de México, en la vivienda media, que se venía acelerando, ya los precios no crecían a doble dígito como estábamos acostumbrados años anteriores. Y bueno, el tema del COVID indudablemente pues vino a restringir un poco más todo este mercado, a ponerlo mucho más difícil. Pero también yo creo que quiero decir que no, el tema del COVID no llegó a acabar con el mercado de la vivienda. Vimos que fue muy difícil, ya que pues cuando estábamos en semáforo rojo, la gente no salía, nuestras obras estaban paradas, pero aún así tuvimos movimiento. Yo creo que nos obligamos todos a ser más innovativos, a buscar alternativas para que pudiéramos seguir vendiendo nuestra vivienda. Todo el mundo le entramos durísimo a la venta electrónica, aprendimos más de redes sociales, aprendimos cómo manejar esto y sin lugar a dudas tuvimos un avance que muchos dicen que si no hubiera pasado esta pandemia en el tema de ventas electrónicas en el mercado inmobiliario que hicimos en 4 meses, pues hemos tardado 12 años. O sea, creo que esa parte ha sido importante. También vemos que también ya el mercado se está lentamente recuperando. Los precios de la vivienda, según TINSA, según Sociedad Hipotecaria Federal, en el último trimestre en la Ciudad de México subieron alrededor del 1.9%. Quiero decirte que es muy bajo, pero es algo bueno, o sea, que no haya bajado el precio, aún en esta circunstancia muy complicada en los últimos 10 años, pues es una buena señal. Y si bien hay que ¿Subieron, ser dices que cuánto, Dionisio? 1.9%, María. ¿Precios en Según general de la vivienda o de algún segmento en de la particular? vivienda en la Ciudad de México. Uf. En la Ciudad de México, según los datos de Sociedad Hipotecaria que sacó y de TINS. Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de la vivienda? La verdad es que sí vimos un desaceleramiento importantísimo en marzo, en abril. La banca comercial cayó hasta el 33% de su otorgamiento de créditos comerciales. Sin embargo, ya en julio solamente fue el 17% y en agosto estamos seguros que va a ser menor del 17%. O sea, se está viendo que hay una recuperación, si bien lenta, se está pulsando otra vez a mover la vivienda y creo que hay factores muy importantes que sostienen este tema. O sea, sin lugar a dudas, el hecho de que los compradores vieron que el tener un crédito hipotecario, ya sea de la banca comercial, Infonavit o Fobiste, todos estos instituciones financieras salieron en apoyo de los que tenían un crédito hipotecario, difiriendo pagos de mensualidades, viendo si se quedaban sin empleo. Creo que esa fue una muy buena señal que generó una confianza para los compradores, diciendo, bueno, pues no es tan riesgoso tomar un crédito hipotecario porque no me dejan solo las instituciones financieras o los institutos de vivienda. Eso fue una buena señal. Otro tema, sin lugar a dudas, bueno, pues es la tasa de interés, ¿no? Hoy precisamente estaba revisando, hace un año en agosto estábamos al 8.25 la tasa de interés.
Hoy estamos al 4.50 y según Banco de México el 24 de septiembre lo más probable es que estemos en el 4.25, es decir, una disminución de casi del 50% de la tasa en un año, algo que también es muy, muy favorable, por supuesto para la economía, pero para nuestro negocio y para la vivienda media y residencial que se maneja mucho con crédito hipotecario, pues es buenísimo porque ahí están los resultados. Tenemos hoy en día los mejores créditos hipotecarios que han existido en la historia de este país, con tasas fijas muy atractivas por abajo del 8%. ¿Y qué hace esto también? Esto, María, provoca que los compradores incrementen su capacidad de compra hasta en un 33%. Entonces, creo que hay factores, si no de ser muy optimistas, ver con confianza que esta recuperación, no sé qué tan rápido se pueda dar, pero se está dando, ¿no? ¿Qué segmentos son los que menos en nuestro caso, hemos sido afectados? Pues 3 millones de pesos, 2 millones y medio. Es una vivienda que aún en pandemia, María, se vendió. O sea, es increíble. O sea, con nuestras obras cerradas, no pudiendo trabajar, la gente nos compró vivienda de estos valores. Es decir, ahí está la necesidad, ahí está la demanda insistente en la Ciudad de México, el apoyo de los nuevos esquemas de crédito del Infonavit, del Fobiste, por supuesto de la banca comercial, que eso ayuda mucho al mercado y yo creo que es un mercado que aún en situaciones adversas como estuvimos, ha demostrado que el mercado de la Ciudad de México tiene cierta resiliencia para poder conservar su dinamismo y su actividad. Indudablemente estamos viviendo momentos muy complicados, pero creo que día con día en nuestro... Uy, ya te pasmaste. Dionisio, ¿me escuchas? Se pasmó un poquito tu imagen. Vemos cómo se empieza a... Ajá. El internet nos está jugando una mala pasada. Sí, te escucho. Sí me escuchas. Esta última parte fue la que Sí no escuchamos bien de tu parte. Sí, ya ahora sí. Nada más si me redondeas la conclusión, lo que estás diciendo, de cómo justamente, ¿no? La vivienda media es podríamos decir, Dionisio, la ganona en esta pandemia. Aunque, como tú bien lo refieres y lo contextualizas, esto no es de ahorita. Esto es desde 2018, desde el cambio de administración, desde el cambio de reglas, la situación del mercado, ya se venía dando y entonces la vivienda media es la que más ahorita se está moviendo hasta precio de 2.5, 3 millones, ¿correcto? Creo que no nos escucha Dionisio, ya lo vemos congelado. Lo hemos dejado pasmado. Dionisio, ¿me escuchas? A ver si ahorita restablecemos bien esta comunicación con Dionisio Sánchez de Grupo Reto. Pero pues lo que nos está mencionando ya salió, ojalá se vuelva a conectar para despedirnos y además viene la parte de la sesión de preguntas. Hugo, ya se las tienes preparadas, así que hay que pedirle que se conecte de nuevo, por favor, al equipo staff le pido que lo contacten, restablezcamos la comunicación. Y lo que nos está Dionisio comentando es bien interesante. Hay toda una serie de situaciones económicas, el tema de los créditos hipotecarios, de los que no nos cansamos de decirles a ustedes, que de verdad están en unas condiciones magníficas. Además, el pronóstico es que todavía pueda bajar un poquito, ¿no? Hay un margen para llegar, como lo dijo Dionisio, a 4.25% la tasa que establece Banco de México, y esto puede darle la pauta a que los créditos hipotecarios aún, fíjense bien, bajen un poquito más. Y ya estamos hablando de tasas del 7 y tanto por ciento, CAT del 8%, o sea, estamos hablando de condiciones verdaderamente muy, muy estables, muy atractivas. Esto equivaldría, a ver, Hugo, tú que le sabes a la fórmula, equivaldría como estar pagando ¿qué sería? 8 pesos, ¿no? Por cada 1,000 de crédito, algo así.
Sí, bueno, son por cada 1,000, sí, 8 pesos y por cada millón serían 8,000 pesos, más o menos. Por cada millón, 8,000, vamos a hablar de millones, ¿verdad? Pero ya, pues estar pagando por 1,000,000, 8,000 pesos, es algo accesible. Y si esto se reduce, pues la tasa puede ser todavía más accesible, la mensualidad más accesible. Y si encontramos otras fórmulas como las que estamos viviendo, situaciones como las que estamos viviendo, donde hay una oferta interesante en el segmento medio, esto es, aún en ciudades que no son como la de México, en todo el país, 2,5 millones, 3 millones, por supuesto que alcanzas a comprarte algo interesante, algo que te ayude a que esperemos que ya no se alargue este tema de la contingencia y que no nos vuelvan a encerrar, cruz, cruz, pero tener una casa que nos pueda funcionar, ¿no? En el tema de cualquier contingencia, en el tema de que puedas seguir trabajando desde tu casa, ¿no? El home office, etcétera. Bueno, pues eso nos va a ayudar mucho. Una casa a gusto, una casa que sirva para que los estudiantes, que ahorita siguen estudiando, pero virtualmente, ¿eh? Ya la UNAM entra, me parece que el 21, y entran con clases virtuales, no presenciales. Ahorita, que yo sepa, no están teniendo clases presenciales en general. Entonces es importante tener una casa a gusto, una casa que pueda darte esa comodidad bueno, pues tú poder trabajar, ¿no? Los días que tengas que trabajar en casa, si es que vas mitad del tiempo a la oficina o un día a la semana a la oficina o estás todo el tiempo en tu casa, que puedas poder trabajar y que pueda también tu hijo, tus hijos, etcétera, estudiar y bueno, tu esposa o tu cónyuge, ¿no? Que también tenga ese espacio. Entonces, es muy, muy relevante pensar, pero ya no lo han dicho aquí los diferentes entrevistados en el panel de diálogos en concreto del 27 de agosto pasado, otros conocedores, bien conocedores de la industria, Enrique Weiner, director y fundador de Sadasi, Lidia Álvarez, una importante mujer empresaria, directora de Proxa y que fue presidenta en 2 periodos de Canadevi Valle de México. Lo dijeron, no importa dónde esté la ubicación, dónde esté la casa que vendas. No importa. Lo que importa es el precio. Y esto, en conclusión, es, si está dentro de este rango de 2.5 a 3 millones, entonces se vende. Si tiene un precio mayor, la velocidad de desplazamiento, la velocidad de venta es más lento. No importa si está en Mérida, si está en Cancún o en Querétaro o aquí en Ciudad de México. A mayor precio, menor velocidad de venta. Y esto es bien interesante. Hay que contextualizarlo y ya platicaremos de eso. Pero la vivienda media ha sido la ganona, pues ya ahorita por varios años. Muchos desarrolladores se mudaron a construir vivienda media. ¿Por qué? Porque dejaron de tener incentivos o de ver negocio en la construcción de vivienda económica. ¿Sí? Desaparecieron los subsidios, desaparecieron situaciones que les favorecían y sobre todo vino el encarecimiento y escasez de tierra apta para construir vivienda económica, vivienda de 500,000 o de menos. Y en Ciudad de México es privativo. O sea, ¿dónde vas a construir? ¿Dónde te cuesta? ¿Dónde encuentras un terreno así? Pues yo creo que solamente en las alcaldías que están, pues ya más rezagadas, ¿no? Iztapalapa, Tláhuac, ¿no? Algo así, en lugares como Iztapaluca, etcétera. Pero Ciudad de México Central, terreno donde puedas construir vivienda económica, ya no te sale. Y eso está pasando, ¿qué creen? Hasta en Mérida. En Mérida, que estamos viendo un boom como de 5 años para acá de construcción inmobiliaria, ya están llegando a ese problema, desafortunadamente. Ya no se está construyendo de manera planeada y ya está escaseando también uno de los insumos principales, que es justo la tierra. Y bueno, pues creo que ya perdimos a Dionisio. Lamentablemente no logramos volver a conectarnos con él. Vamos a pues reagendar a Dionisio para que nos platique más
y comparta su experiencia como gran desarrollador para saber qué es lo que seguirá en esta tendencia. Ah, bueno, me dicen que sí está por conectarse. Entonces, pues a mí que no me gusta hablar, yo puedo seguir aquí diciéndoles que hay una gran oportunidad de comprar casa. De verdad que si tienes tú la posibilidad del empleo, el salario, tienes un buen buró, etcétera, no, pues la verdad, aprovecha. En lugar de pagar renta, aprovecha para que puedas comprar y hacerte de tu patrimonio, ¿verdad? Y bueno, pues hablemos, cuando nos está diciendo, porque fue lo último que comentó Dionisio, Hugo, cuando está diciendo que Banco de México tiene todavía el margen, me parece que para que dentro de este mes todavía reduzca un poco más la tasa, se está refiriendo a una próxima revisión periódica que hace Banco de México, si nos puedes explicar. Sí, María, el Banco de México revisa de manera constante en la parte de las tasas de interés, es decir, qué está pasando con las tasas de acuerdo con el nivel de inflación. Aquí ya se ve una resistencia, Mariel, ya pareciera con la inflación al mes de agosto, pareciera que la tasa de interés podría empezar a tener resistencia a la baja. Es decir, cuando las tasas de interés comienzan a bajar también es porque la inflación da margen para hacerlo, para ajustarla. Pero ya desde la junta pasada del Banco de México, ya algunos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México ya comenzaban a tener resistencia a seguir bajando las tasas. Aunque de manera internacional todavía hay margen de baja, ya la inflación ya comienza a generar esa resistencia y podría ya no darse una baja constante como lo habíamos visto en la próxima revisión que se realizaría, que me parece que es en este mes de septiembre, se realizaría una revisión adicional a las tasas de interés. Veamos qué sucede. Ya entra en discusión justamente los integrantes de la Junta de Gobierno y los indicadores actuales pues pareciera que ya comienzan a generar resistencia para que sigan bajando las tasas aquí en México. Eso va a depender muchísimo de qué está viendo Banco de México en materia de inflación en lo que resta del año y saber si tiene margen o no. Desde mi punto de vista, yo creo que con la inflación del mes de agosto pareciera que ya no hay ese margen de bajar las tasas en esta nueva junta y se tendrían que esperar pues prácticamente ya al cierre del año, María. A ver si ya tenemos a Dionisio de nueva cuenta con nosotros para cerrar esta plática. Dionisio, ahora sí que Lobo, ¿estás ahí? Bueno, ya lo vemos que se está conectando, se está tratando de conectar. No sé si nos puede dar una señal de que nos escuche, pero tenemos una serie de preguntas con Hugo Loya que esperemos poder hacérselas a Dionisio aquí en esta transmisión. De otra manera, se las hacemos llegar para que pueda subir la respuesta, la pueda subir, nos las pase y que podamos tener todo el público sus comentarios, su experiencia compartida a través de las redes de cómo se está moviendo este mercado. Estamos viendo que ya se está conectando, pero bueno, entonces, en conclusión, Hugo Loya quiere decir que sí hay posibilidad, quizá no en este mes, pero sí en este año, todavía de esta reducción de la tasa a la que se refería Dionisio, y que es un muy buen síntoma. Otra característica importante, Dionisio, que bueno, que te recuperamos, amigo. ¿Nos escuchas bien? A ver, ya vemos a Dionisio, pero aún no nos escucha. ¿Nos escuchas, Dionisio? Está conectándose con el audio. Ok. Ahora sí que una señal, Dionisio, de que nos escuchas. Sí. Hugo Loya tiene unas preguntas del público. A ver si, por favor, las puedes escuchar para contestarlas. A ver, Hugo Loya, adelante. Esperemos que te escuche Dionisio. No, te escucho muy bajito, Mariel. Ajá. Te escucho muy bajito. A ver, va a hablarte Hugo Loya, va a decirte las preguntas del público. Sí, a ver. A ver, Hugo, adelante. Voy a tratar de, no sé por qué tengo tan mala conexión, pero a ver, me voy a acercar a escucharte lo más posible. Okay. En otra, ¿no lo pueden conectar en otra? Ahorita lo conecto acá.
A ver, un segundito, Mariel. Un segundito. Ok, Pero a ver, va, Mariel, básame la pregunta. va, Hugo. ¿Qué tal, Dionisio? Pues básicamente están preguntando cómo se pretende cerrar este año en tema de vivienda media, hacia dónde va esta parte de la vivienda media que estabas comentando, cómo se pretende cerrar, si tuvieras alguna estimación, porcentaje, número, sería interesante. Buenos días, Hugo. Mira, lo que comentaba, estamos viendo una reactivación, si bien lenta, en la absorción de la vivienda. Yo creo que también el tema de que hay pocos inventarios es un reflejo de esto. O sea, yo veo que también, recordemos que en el 2019 todo el tema de gestión en la Ciudad de México estuvo muy complicado. Hoy en el 2020 vemos que ya hay una buena voluntad del gobierno para reactivar todo el tema de gestión. Sin embargo, lo que vemos también es que al no estar abiertas las oficinas de gobierno con personal operando, pues esta gestión, si bien hay voluntad, se vuelve muy lenta. El haber menos proyectos en el mercado, eso es algo que beneficia a los proyectos que están hoy en día en venta. Yo creo que la vivienda va a cerrar pues muy parecido a como cerró el año 2019, donde, como ya te comenté, no fue un año todavía tan bueno, pero sin embargo, yo creo que podemos recuperar el nivel de ventas de finales de 2019. Perfecto. Hay otra pregunta sobre básicamente en qué zonas tú ves, en qué zonas de la ciudad o del área metropolitana ves tú que puedas tenerse mayor oportunidad de compra. ¿Cuáles serían esas zonas que consideras que tienen una muy buena ubicación, que tienen muy buena plusvalía en materia de compra? Mira, sin lugar a dudas, la zona central de la ciudad, toda la parte de la Benito Juárez, la parte de Cuauhtémoc, son zonas que por su ubicación normalmente tienen una pelea interesante. Habría que ver también que los proyectos hoy, pues también empiezan, por ejemplo, vamos a ver un cambio en la dinámica de la vivienda. Yo te puedo decir que la venta de la vivienda en la Ciudad de México, cosa que no es fácil, al vender metro cuadrado de vivienda, o sea, de casa, perdón, me refiero a unas casas, este metro cuadrado de precio de venta era más que los departamentos. Yo creo que vamos a ver que las casas en la Ciudad de México también se van a empezar a reevaluar. Ya vimos que la verdad es que estamos viendo un mercado que en los millennials, la generación X, le gustaba mucho vivir en los grandes desarrollos con muchas amenities y todo. Y después de esta pandemia que vivimos, empezamos a ver cómo también el mercado dice, oye, ya no está tan convencido de ese tipo de producto y busca casas con sus jardines, etcétera, las cuales estaban pues en un precio de venta, estaban mucho menos plusvalizadas que los departamentos que habían tenido un incremento muy importante en el precio. Así es que yo creo que esto también va a provocar que la gente empiece a buscar más una casa, desarrollos un poquito más pequeños, que tengan amenities al aire libre. Yo creo que son de las cosas que hay que empezar a ver cuando vayas a comprar una nueva casa, ¿no? Gracias, Dionisio. También nos dicen que cómo estarán o cómo percibes tú los precios hacia lo que resta del año, si van a tener todavía incrementos o se van a mantener los precios de la vivienda en lo que es la Ciudad de México y área metropolitana. Mira, lo comentábamos hace rato, el incremento en la vivienda ha sido del 2% aproximadamente. Por supuesto que estábamos viendo desarrollos o desarrolladores que tienen una mayor presión por vender, dado que hay créditos puente de algunos desarrollos, y veremos también que pues eso podrá detener el incremento en los precios de venta de la vivienda, ¿no? Y bueno, por último, Dionisio, nos dicen si tú consideras que todavía hay espacio en la Ciudad de México para obtener buena vivienda o sería interesante buscar o explorar algunas otras regiones cercanas a la Ciudad de México, pero que también puede tener crecimiento. Mira, sin lugar a dudas, la Ciudad de México es el mercado, ha sido y será el mercado más importante de nuestro país, ¿sí? Es donde vemos una mayor demanda, por supuesto que hay una oferta importante, pero aquí la plusvalía se ha dado de años.
sea, yo creo que eso es una seguridad, tener un inmueble como inversión. Se cerró tu micrófono, Dionisio. Ahora sí. Qué La bárbaro. plusvalía se sigue. Qué trabajo me ha costado hoy este tema de Hoy, la ¿verdad? tecnología. Y yo presumiendo de que vendemos con tecnología y que estamos muy picudos y mira nada más, no puedo A ni todos acabar de nos hacer esta pasa, a conversación. todos nos pasa, Dionisio. Seguramente que esto va a ir mejorando, va a ir mejorando. Nos decías que la plusvalía, eso se seguirá generando, ¿no? En vivienda, en departamentos, inmuebles en la Ciudad de México, pero también quiero entenderte bien, mencionaste que los precios pueden detenerse, ¿no? En cuanto haya más producción, ¿sí lo entendí bien? No, o sea, los precios, yo creo que en el tema de los precios, lo que estamos viendo es que hay una oferta, o sea, si bien los inventarios han caído en forma importante, hay todavía un inventario importante de vivienda terminada, que dependiendo del mercado donde estén estos desarrollos, pues vamos a empezar a ver también que habrá desarrolladores que traigan un crédito puente y que se vean obligados a hacer un poco más de descuento para decir, salgo del crédito puente, ya acabo de pagar mi tema, y eso sin lugar a dudas va a poner una presión en el valor del precio promedio de venta en la Ciudad de México, ¿no? Habrá que ser por mercados, digamos, por ejemplo, en la zona de la Benito Juárez, pues ahí vemos que todavía hay si bien los inventarios han caído, todavía hay una oferta importante, ¿no? Lo que comentamos hace un rato, yo creo que en el tema de la vivienda de menos de 3 millones de pesos, ahí cada segmento se va a comportar diferente. La vivienda, yo donde veo más atracción del precio de venta, será en la vivienda residencial, luego en la media y al final en la vivienda que pues aquí en México podemos decirle que es vivienda de menos de 3 millones de pesos, que es una vivienda media de ese precio, ¿no? Ok, pues ya me queda claro. Entonces, pues hay que producir más, ¿no? Ahora que ya se puede construir con cierto porcentaje, ¿no? De trabajadores y guardando las medidas todavía sanitarias. Pero bueno, en la medida de que los proyectos se tienen que desplazar, pues esto puede generar una competencia en precios, obviamente, ya te entendí. Ahora hay que ver qué pasa con los nuevos proyectos, hay que ver con lo que anunciaron los corredores Ciudad de México, ¿no? Si se dan, si vamos a ver como nos dijeron en noviembre ya grúas, ¿no? De los trabajos que inician. Hay que ver cómo se da esta producción de nuevos proyectos, hay que ver dónde se dan. Y esto todavía no acaba, ¿no? Apenas está la reapertura y vamos a ver cómo se da esta competencia, así como con los créditos hipotecarios, Dionisio, ¿no? Que hay una Correcto. guerra de tasas, ¿no? A ver aquí cómo se da la oferta finalmente y no es tan fácil como hablar de la ley de la oferta y la demanda, hay que ver la gente también cómo reacciona, ¿no? Pues a partir del contexto que vivimos todavía, en el que estamos todavía, a ver cómo siente, cuál es el sentir de la gente y cómo reacciona, ¿verdad? Claro, María. Sí, indudablemente lo que comentas tú de los corredores y todo, vemos una clara intención de la jefa de gobierno de incentivar la producción de vivienda social, ¿no? Vemos diferentes programas que están implementando la vivienda incluyente, la norma 26 con ciertas características diferentes. Yo creo que ahí viene un tema interesante. Vamos a ver cómo se puede aterrizar todos estos programas para, como tú dices, empezar a ver grúas en el mes de noviembre. Y yo creo que ese mercado puede ser muy interesante de que los desarrolladores que hacemos vivienda media residencial, pues ahí podremos encontrar una buena posibilidad de continuar haciendo nuestros negocios y nuestros desarrollos inmobiliarios, y la vivienda media residencial pues se irá recuperando un poquito más lento, pero también creo que podremos, dado la demanda que hay y el poco inventario que hay, pues podemos ser, si no bien optimistas, creo que podemos pensar que sí va a haber desplazamiento del producto, ¿no? Muy bien, pues entonces vivienda media la ganona, primer conclusión. ¿Seguirá así? Yo creo que ¿No? en esta crisis, María, no hay ningún ganón. No hay ganones. Digamos que la vivienda media ha sido resiliente al tema del COVID. Es un buen nicho para seguir desarrollando, para seguir comprando vivienda, pero estamos lejos de que sea ganona.
nos estamos defendiendo. Yo creo que hay una buena posibilidad en la Ciudad de México de seguir en ese tenor, ¿no? Qué bueno que lo dices como debe ser, ¿no? Que dices, que ha mostrado mayor resiliencia, ¿no? Ajá. En todos los movimientos del mercado desde 2018 para acá, insisto, no es por la pandemia vino a agravar la situación del mercado, Correcto. a restringir, ¿no? Las circunstancias que faciliten la compra y que faciliten la construcción, las vino a restringir, pero es la que está mostrando mayor resiliencia. Sí está costando trabajo vender vivienda de mayor valor en cualquier ubicación que se encuentre en el país, y la aspiración es que este mercado al final de cuentas se vaya abriendo y vaya generando más oportunidades para producir esa vivienda asequible de la que estamos hablando, la que propuso el gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? En los corredores de Reforma, entre otros. Estos son 11 o 15 corredores, ya no me acuerdo de los que 11 presentó, 11 ¿verdad? corredores. Uh-huh. 11 Vamos a corredores. ver cómo se hace esta vivienda asequible, que es vivienda económica, fíjate, en el centro de la ciudad, no sé cómo se va a hacer, pagamos por ver, Dionisio. Sí, pues sí, efectivamente, en esa parte estamos viendo cómo podemos reactivar todos los temas del desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero yo también te quiero decir, yo creo que peor que estos primeros 6 meses en términos de mercado, no creo que esté, porque acuérdate que vivimos muchos de estos meses en semáforo rojo, y la venta, como te comentaba, básicamente era solamente a través de medios electrónicos. A medida que hoy estamos en semáforo naranja y pasemos a semáforo amarillo, ya vemos todos nosotros claramente cómo hay una mayor circulación de gente en las calles. Yo no, o sea, la venta de mercado, de nuestros desarrollos por mercado electrónico, claro que es muy importante, pero va a seguir siendo muy importante el método tradicional, que la gente vaya. La gente ahora ve, ya las obras están en marcha, eso genera confianza. Yo creo que va a ser un mejor cierre del año que el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque la gente ya está saliendo, las obras ya están en proceso de construcción, ahorita ya nos ampliaron aquí en la Ciudad de México los días de trabajo, y todo eso creo que se va a ver en un beneficio. Vemos también todos los que salimos a la calle, la cantidad de espectaculares que hay vacíos, y me llama la atención que los primeros que están ocupando son por desarrollos inmobiliarios aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, y yo creo que entonces esto que pueda la gente otra vez estar en las calles, circulando y viendo nuestros señalamientos, nuestra publicidad, además en los medios electrónicos, pues nos va a generar un mayor tránsito, y a mayor tránsito, mayor posibilidad de venta, ¿no? Ok, ya nada más para cerrar, Dionisio, entonces se estima que pueden llegar las ventas a niveles de 2019 y los precios también. Mira, los precios yo creo que no van a subir, se van a mantener muy estables, o sea, a lo mejor no van a bajar, pero no van a subir los precios. Y lo que yo creo que en el último trimestre de este año podrá ser muy parecido al último trimestre del año pasado, insisto, pensando que ya el último trimestre del año pasado fue un trimestre que ya veníamos desacelerando, ¿no? Pero con el tema de los créditos hipotecarios, la banca está siendo muy agresiva en sus esquemas de crédito, te da algunos incentivos importantes como no pagar los primeros 3 mensualidades y pagar después. Las tasas de interés que habíamos que ha incrementado el poder adquisitivo. Yo creo que esos temas son buenas noticias para pensar que esto puede de alguna forma equilibrar la situación económica que estamos viviendo, que se está haciendo cada día más complicada, ¿no? No, pues un gusto realmente haber logrado platicar contigo, Dionisio, haberte sentado, Sí, qué verte, bárbaro, María. sí batallamos. No, no te Discúlpeme, preocupes. la verdad es que no me ha pasado. Disculpas al auditorio, pero bueno, ya tendremos oportunidad de volver a De platicar, volver a ya con una platicar, mejor seguro. tecnología aquí en Y la nos oficina. quedamos con grandes recomendaciones de tu parte y con un gran escenario, pues de un experto como tú, que nos dice cómo va a seguir mostrando su resiliencia la vivienda media, cómo va a seguir esta tendencia de los precios, cómo va a seguir la colocación, es muy importante. Vamos a ver también los otros factores que arman el contexto, Dionisio, a ver si la banca suelta más recursos para los créditos puente, para los créditos empresariales, para que puedan construir.
a ver qué facilidades, fíjate, ese es un buen tema que no hemos tocado, qué facilidades les ha dado también a los empresarios para reestructurar sus deudas, porque pues dio los apoyos para los clientes de crédito hipotecario, ¿no? 4 meses y hasta 6 meses de posposición de los pagos, que justo ahorita en este mes tiene que estar enfrentando el ver si le pagan o no le pagan. ¿Cómo está este tipo de clientes de crédito hipotecario que le solicitaron los apoyos, posponer 4 meses? En septiembre tienen que comenzar a pagar y la banca va a enfrentar eso. Pero, ¿qué tal las facilidades que dio a empresarios, a constructores, a desarrolladores? Me dejaste con una buena tarea para preguntarles a los banqueros, ¿no? ¿Cómo está el tema de los créditos puente y créditos empresariales? Yo te agradezco de verdad, Dionisio, ha sido un gusto verte, aunque sea por Zoom, ¿verdad? Ya nos tomaremos un cafecito, ya desayunaremos, esperemos que en el cierre del año. Y sí, te invito a una próxima plática. Vamos viendo cómo evoluciona esto, si realmente arranca el proyecto de vivienda asequible, entre otros, en los corredores que mencionó Claudia Sheinbaum, y en donde se supone que vamos a ver grúas que ya estén trabajando, lo cual va a ser un buen síntoma, ¿no? Para todo el país. Sí, María. Claro que sí, María, con mucho gusto y muchísimas gracias. Me da mucho gusto volver a verte y platicar contigo. Igualmente, te mando un abrazo virtual, amigo, de los que están Igualmente, ahorita María. de moda. Cuídate Un mucho. gusto verte, un Un gusto abrazo saludarte, a mi ti y a tu querido auditorio. Dionisio. Gracias, María, por todo. Cuídate mucho, Dionisio, Hasta gracias. luego. Dionisio Sánchez, director general de Grupo Reto, hablándonos justamente de esta resiliencia que está mostrando la vivienda media. Y pues buenos pronósticos, los precios no van a bajar, pero no van a subir. Y vamos a esperar, ojalá que logren esa meta de colocar el mismo nivel de ventas al de este trimestre, el último trimestre de 2019. Pues buenas noticias para el tema de vivienda media. Luego hablamos de otros segmentos, ¿verdad? Y bueno, pues un gusto saludarlos. Yo despido con mucho cariño a mi querido Dionisio. Muchas gracias, Hugo Loya. Nos vemos mañana. No, ya me estoy despidiendo de Face en Vivo, porque mañana nos vemos aquí a las 10 para platicar con una importante mujer, directora de Marnos, que nos va a platicar también de estas perspectivas de los nuevos proyectos de vivienda en el país. Pero Hugo, ¿tú qué tienes? Platícanos. Hoy jueves. Gracias, Mariel. Pues todavía hay temas interesantes en materia económica, pero también tenemos nuestra mesa de diálogo en concreto con nuestros amigos periodistas que, pues bueno, ya la verdad es que se ha conformado una muy buena mesa donde participan Gerardo Galarza, Francisco Santiago, Francisco Ortiz y Joel Hernández en esta mesa de diálogo. Hoy vamos a platicar justamente del presupuesto, pero desde un punto de vista político. El análisis de nuestros amigos periodistas va a ser desde ese punto de vista, desde el punto de vista político. Hoy a las 6 de la tarde en nuestra mesa de diálogo en concreto los esperamos y seguramente van a tener una muy buena aportación nuestros amigos ahora en esta mesa. Ya con esta nos despedimos, ¿eh? Los veo a la 1:30, todavía tenemos una cita hoy con Paulina Prieto Higuera, que es la VP, la vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank. Nos va a platicar y nos va a dar las recomendaciones justo para obtener un crédito, obtener las mejores condiciones para comprar ahorita casa. Bueno, nos despedimos agradeciendo mucho justamente a todos quienes nos han brindado el apoyo durante estos meses de contingencia y nos siguen brindando su apoyo para seguir adelante, por lo menos de esta manera virtual que yo creo que llegó para quedarse. Todos estos meses les agradecemos a todos estos patrocinadores, amigos, aliados, quienes ayudan en la difusión de En Concreto Contigo, de tu guía en concreto, de nuestros eventos, diálogos en concreto y de todo lo que en concreto está contigo. Muchas gracias, nos vemos a la 1:30 con Paulina Prieto, aquí en Face en Vivo. Muchas gracias y gracias a Dionisio Sánchez, que hizo un gran esfuerzo por estar con nosotros y además compartir su experiencia respecto a la resiliencia de la vivienda media. Gracias, Hugo Loya. Hasta las 6 de la tarde contigo.